¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos rodea y con ella despiertan esos cuentos que la luz del sol jamás se atrevería a susurrar. Para esta noche hemos preparado una selección de relatos cargados de misterio, tensión y escalofríos. Historias que probablemente se queden grabadas en su mente mucho tiempo después de que este video haya llegado a su fin. Así que busquen un rincón seguro, apaguen todo, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención, pero tengan presente que estas son solo historias de miedo. Que estos sucesos hayan tenido lugar alguna vez no quiere decir que les vayan a pasar a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de oír relatos en plena madrugada pudiera invocar aquello que nunca debería cruzar a nuestro mundo. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo, apaguen la última luz que siga encendida y dejen que las sombras se apoderen del ambiente. Bienvenidos de nuevo a Relatos de la Noche Largo, ese lugar donde cada relato abre una ventana hacia secretos que a lo mejor la humanidad jamás debió conocer. Y ahora, que dé comienzo la primera historia. Muchos me han cuestionado, ¿tú jugarías a la Ouija? Y mi respuesta siempre es la misma. No. Respondo que no, porque he escuchado historias como la que les voy a contar ahora. Todo empieza con 3 niñas, Valeria, Montserrat y Guadalupe. Valeria es una chica que ha tenido dificultades desde que entró a la preparatoria. Sus problemas han sido básicamente de integración. Le cuesta mucho socializar, quizás porque dejó a su grupo de amigos de la secundaria, con quienes había forjado una relación tan bonita, y le dolió mucho dejarlos atrás. Y es que hay un problema grave, grave para ella. Se mudaron de ciudad, y ahí donde está ahora, no solo es la chica nueva. ¿Saben qué es lo peor? Que es la nueva con un acento diferente. La gente la mira raro, se burlan de ella a sus espaldas y le piden que hable solo para reírse en su cara. Ella no comprende que no necesariamente lo hacen con mala intención o para herirla. Es una reacción natural, porque a veces la gente no sabe digerir bien lo que es distinto. Pero Valeria es muy joven, aunque ella crea que ya es toda una adulta. Apenas va a cumplir 15 años, y a esa edad, las personas son extremadamente vulnerables. Por eso, por eso es que a esa edad a algunas entidades les encanta jugar con ellas. Es bajo estas circunstancias, en esa preparatoria donde se siente relegada o excluida, que ocurre todo. La realidad es que, si estuvieras ahí para verlo, te darías cuenta de que ella misma es quien se aísla. Ella misma es la que dejó de hablar. Ella misma es la que se está encerrando en su propio dolor. Un poco por la pérdida, un poco porque no sabe lidiar con las burlas y, en parte, porque siente que no es su lugar. Y eso es lo que la lleva a conocer a Montserrat. Montserrat es una chica bastante extraña, una chica a la que los demás le sacan la vuelta. Montserrat, con sus 15 años, porque es de las mayorcitas en ese primer grado de la preparatoria, luce los brazos llenos de tatuajes. No es calcomanía, no es pintura, no son pegatinas ni calcomanías, nada de eso. Son tatuajes reales. Se trata de una chica rebelde que a muchos les causa miedo. ¿Y saben por qué? Porque uno de sus tatuajes es la cara de un demonio en el brazo. Ella lo dice sin rodeos, es satánica. Adora al maligno, cree en todas esas cosas. De alguna forma, ver cómo todos huyen de Montserrat le provoca cierto nivel de empatía. A ella no le da miedo. Montserrat nunca se ha burlado, nunca la ha tratado mal. Es más, en 2 o 3 ocasiones, incluso le ha regalado una sonrisa. Esperó a que llegara el viernes, cuando todos están afuera de la preparatoria. Allí, frente a la escuela, están todos planeando a dónde ir. Si al centro comercial, si a la casa de alguno. Todos los grupos están ahí reunidos, menos ella, que espera sola que pasen por ella. Valeria está sentadita en la parada del autobús, aguardando a que lleguen su mamá o su papá en un taxi.
o en una camioneta, según se dé, porque desde que se mudaron a la ciudad han tenido muchos problemas con el auto. Parece que no aguantó el viaje. Y ella siente que en su familia todo está mal. En esa situación, Montserrat se le acerca por la espalda, dobla él, dedo índice, y le da un golpecito justo en el hombro. Valeria se sobresalta, voltea, y ahí está Montserrat sonriéndole, mostrándole un cigarro mientras le dice: ¿quieres uno o te asusta? Valeria le devuelve la sonrisa y responde: no, no fumo, no me asusta, simplemente no fumo. Y ella le contesta: no vas a escapar de mí, tú tampoco me das miedo, replica Valeria, así como tampoco me asusta tu cigarro. Entonces le dice: mira qué valiente, ¿y por qué tan solita? Y Valeria le responde: porque no encajo. ¿Y tú? Tampoco te veo rodeada de muchos amigos. Entonces Montserrat le suelta: ya me dejaste sin palabras, pequeña. Desde ahí comenzaron a tener una relación extraña. No era algo evidente para todos. Nadie las veía juntas. Montserrat siempre esperaba que ella estuviera sola, que no hubiera nadie cerca. Era entonces cuando se acercaba, como si fuera una cazadora buscando a su presa. Lamentablemente Valeria no percibía esto. No notaba que Montserrat solo se le acercaba en momentos donde no había absolutamente nadie alrededor. No se percataba de que cada vez que ella se acercaba a Montserrat para saludarla frente a otros, Montserrat actuaba como si no existiera. No, la molestaba como a los demás. No los asustaba ni les hablaba mal, pero era como si tuviera una sombra enfrente y la atravesara. Pasaba a su lado, como si fuera invisible. Las primeras veces eso lastimó a Valeria, pero luego se convirtió en un juego, porque en una ocasión Montserrat intentó acercarse a ella, y Valeria le hizo la misma cara, como si no existiera, y siguió caminando, al ver que Montserrat sonreía. Era un juego entre ambas. Nadie conocía esa amistad, nadie sabía de esto, hasta que apareció Guadalupe. De repente llegó una chica nueva a esta preparatoria. Guadalupe es una chica bajita y morenita, pero el principal problema de ella no es ser la nueva, sino que es una persona muy nerviosa y tartamuda. Cuando se pone muy nerviosa empieza a trabarse y le cuesta mucho hablar. Si antes se burlaban de Valeria, para los demás ella ya no tenía importancia. Ahora, Guadalupe es el centro de las burlas. Con ella, sí se han portado de una manera muy cruel. Sus compañeros la ponen nerviosa a propósito. Les encanta que esté a mitad de un discurso o una presentación, se le acercan hasta por la espalda y empiezan a susurrarle cosas al oído. Y ella empieza, cuando habla, se le traba la lengua y tartamudea una y otra vez. Pobre, ya la han hecho llorar 4 veces. Son unos malnacidos. Con Jocelyn no tenían motivos, pero con Guadalupe, a esos malditos les sobran las razones. Pero ahí fue donde Jocelyn encontró empatía. Valeria sí conectó con ella. Al ver cómo todos se burlaban y ver a la pobre Guadalupe quebrarse, se acercó y la abrazó. Enfrentó a toda la clase y le soltó: no deberían hacer esto. Debería darles vergüenza hacer llorar a una persona. ¿Y saben qué le respondían a Jocelyn? En lugar de arrepentirse, se burlaban. Sí, dilo, pero dilo con tu acento. Son circunstancias difíciles. A veces los jóvenes pueden ser increíblemente crueles, pero Valeria descubrió en ella a una amiga, una persona noble, alguien bueno. Cuando le permitías estar en un espacio seguro y le dabas confianza, descubrías que era sumamente inteligente y que tenía una conversación maravillosa. El problema era cuando estaba frente a la multitud, sintiéndose juzgada todo el tiempo, sin entender bien la dinámica porque había entrado tarde el semestre. Todo se le venía cuesta arriba. Ellas comenzaron a forjar una amistad evidente. Los demás las llamaban las desubicadas, pero a ellas no les importaba. Sin embargo, Montserrat empezó a sentir celos, y la forma en que los expresaba era bastante extraña. Cuando se acercaba a Valeria, le daba la espalda a Jocelyn y se interponía entre las dos, tratando de ser grosera. Le preguntaba: ¿dónde está tu amiga la tartamuda? ¿Dónde está tu amiga la que no sabe hablar? Jocelyn, muy tranquila, le respondía: no seas así, está justo detrás de ti. Montserrat soltaba un: no la veo.
Es que ella es invisible para mí. Siempre hacía ese tipo de desplantes. Valeria empezó a hartarse de la situación. Entonces le puso un alto. Montserrat, no me gusta que trates así a Guadalupe. Si no quieres quedarte sola con tus demonios, deja de tratarla así y empieza a comportarte como una mujer de verdad. Esas palabras no llegaron al corazón de Montserrat como una lección. Al contrario, sembraron algo oscuro. Sintió que la estaban viendo por encima del hombro, que la estaban juzgando, y sintió que esa persona que consideraba su amiga la despreciaba. Eso la hirió tan profundo que se llenó de un odio destructor. Desde ese instante, quien había sido su amiga se transformó en su peor enemiga, pero no se iba a vengar de forma evidente. Lo haría de un modo que no dejara rastro, ni huella para quienes no supieran observar. Empezó a juntarse con ellas abiertamente, convirtiéndose en el alma de la fiesta. Siempre tenía un chiste o algo que decir. Se ponía frente a ellas, incluso las defendía ante los demás. Jocelyn hizo malas cuentas, porque llegó a la conclusión de que sus palabras habían tocado el corazón de Montserrat y que por eso había cambiado. Creía que ahora sí se comportaba como una amiga y no como una arpía, pero estaba muy lejos de la realidad. Resulta que Montserrat estaba maquinando cosas en las sombras, guardándolas para un momento muy especial, cosas que se hacen en secreto, cosas que se hacen en lo oculto, cosas que se hacen en la oscuridad. Esa pequeña chispa, esa sensación de lástima mezclada con el sentimiento de ser mirada por encima del hombro, la idea de que la estaban juzgando y que esa persona, quien se decía su amiga, la menospreciaba, le dolió tanto, caló tan hondo, que el odio empezó a brotar. Un odio tan profundo, tan destructivo, que a partir de ese instante aquella que fue su amiga pasó a ser su peor enemiga. Pero no planeaba vengarse de una forma tan obvia. Lo haría de otra manera, una forma que no dejara rastro ni huella. Para los que no sabían mirar bien, ella comenzó a mostrarse con las dos de forma abierta, convirtiéndose en el alma de la fiesta. Siempre tenía chistes, siempre tenía algo que comentar y pasaba todo el tiempo posible frente a ellas, frente a Jocelyn. De hecho, hasta las defendía ante todos. Jocelyn hizo muy mal sus cálculos, porque llegó a la conclusión de que sus palabras de alguna manera habían tocado el corazón de Montserrat, y que eso era lo que estaba provocando que ahora fuera alguien diferente, una persona que realmente se comportaba como una amiga y no como una arpía, pero estaba lejos, muy lejos de ver la realidad. Resulta que Montserrat estaba maquinando cosas, guardándolas solo para un momento muy especial, cosas que se hacen en secreto, cosas que se hacen en lo oculto, cosas que se hacen rodeada de sombras que poco a poco te empujan a cometer las infamias más terribles, tal como hizo Montserrat. Ella logró que el grupo empezara a ganar fuerza, se llenó de un aura de autoridad tal que las chicas le tenían una confianza ciega. Por eso, aquel par de jóvenes inocentes no sospechó ni un poco de malicia cuando las invitó un fin de semana a jugar a la Ouija. Pero aquí viene lo inquietante. Les aseguró que era un día muy especial y que debían hacerlo en un sitio donde realmente pudieran demostrar que no les temían a nada. En la ciudad había una casa a la que nadie se atrevía a entrar, pues los rumores hablaban de asesinatos, casos de posesiones y que en tiempos pasados se había invocado a un demonio allí. Habladurías, cuentos de pueblo o de rancho, esas tonterías en las que cree la gente, ¿no? Pero Montserrat conocía parte de la historia real. Cuando le contaban los detalles de lo sucedido y le describían los pasos exactos y el tipo de ritual que usaron, ella los reconocía de inmediato. Tenía datos tan precisos sobre sus creencias y sus invocaciones, que sabía que en ese relato había una verdad aterradora. Ese lugar lo volvía perfecto para su primera sesión de Ouija, pero fue más allá. Las convenció de que eran ellas contra el resto del mundo. Les prometió que, al llegar allí, tendría lista una ceremonia para sellar su hermandad, para confirmar que las tres estarían unidas de ahí en adelante y que nada las separaría jamás. Cuando llegaron, el estado de la casa era peor que deplorable. Se respiraba un ambiente pesado, con aromas nauseabundos que delataban que muchas tragedias habían ocurrido entre esas paredes. Había rastros por todas partes de gente que había perdido la cordura,
desbordada por la ira, la lujuria o la locura. Intenta imaginarte el sitio, abandonado por más de 20 años, abierto al público, un lugar donde incluso han hallado cuerpos, cadáveres reales, y que nadie ha dado ni la más mínima limpieza en 2 décadas. Un lugar espantoso, de pesadilla, un sitio donde, en el preciso instante en que tu cabeza cruza el umbral de la puerta, se te queda grabado para toda la vida, atormentándote en tus sueños. Jocelina y Tess sintieron un miedo profundo, pero entonces, como si Montserrat las hubiera sentido o presentido, escucharon su voz llamándolas desde el segundo piso. «Jocelina, Tess, vengan ya, les tengo todo listo». Mientras subían las escaleras, Jocelina se dio cuenta de que, muy probablemente, ya estaban bajo el efecto de algún tipo de hechizo, sin que ellas lo notaran, porque la habitación en la que las esperaba, Montserrat, era imposible que estuviera como ella la percibió. Una estancia cuyas paredes estaban perfectamente limpias, inmaculadas, como si las hubieran acabado de pintar, y el piso también estaba impecable. Justo al centro, un montón de velas, un altar, un dibujo de un demonio, la ouija, y tenía al lado una pila de papeles y una navaja. Al llegar y ver eso, se asustaron un poco, pero el lugar tenía un aura cautivadora, digna de una escena de película de terror que se te quedaría marcada en la memoria para siempre. Ellas ante tal panorama sintieron miedo y emoción a la vez, no sabían qué hacer, pero Montserrat las frenó. «Esperen, no tengan miedo, aquí no vamos a hacer ningún sacrificio humano. Preparé algo especial porque ustedes, que yo sepa, no creen en nada, no vienen de familias religiosas, pero yo sí, tengo mi fe, y a través de ella quiero que seamos hermanas». Ellas entendieron que esto era un acto simbólico, algo que ella quería hacer para unirlas para siempre. Así que, siguiendo con su juego, sacó aquella daga y dijo: «Quiero que cada una la tome, la apriete bien fuerte y se haga un pequeño corte, muy leve. Tenemos que sellar un pacto de sangre. Las tres estaremos unidas para siempre. Vamos a dejar nuestras huellas de sangre en estos papeles y nos entregaremos para el bien de las demás». Jocelyn no quería ni tocarla, pero Guadalupe, como si estuviera bajo un hechizo, atontada y fuera de sí, simplemente extendió la mano. Montserrat le acercó el cuchillo. Ella apretó con toda su fuerza, lanzó un «¡ay!» y al ver la sangre en su mano, soltó el arma que cayó al suelo. Con la palma sangrando le ordenó: «Toma el papel, marca tu huella y ponla ahí junto al altar». Guadalupe estaba como en shock. Su mente parecía estar en otro lado, actuando de forma somnolienta. Jocelyn la veía rarísima, nada que ver con lo normal. A veces parecía sonámbula, otras veces se movía de forma autómata, y de repente tenía reacciones erráticas. La vio caminar hacia el papel, tambaleándose tanto que casi se desploma, pero logró pegar la mano ensangrentada en el suelo, y ahí se quedó. Entonces Montserrat le pasó el cuchillo a Valeria. «Te recuerdo que apenas tiene 14 años. No quería quedar como una cobarde frente a ellas». Montserrat se lo acercó y, provocándola, le dijo: «¿Qué?», mentalmente. A veces se le veía ida, como si estuviera medio sonámbula. Jocelyn recuerda a Guadalupe, muy extraña, sin actuar normal. Por momentos parecía algo así como un estado de sonambulismo, pero en otros momentos actuaba de manera automática y en otros de forma errática, muy raro. Y veía cómo comienza a caminar hacia la tabla, se agacha y, justo cuando está a punto de perder el equilibrio, se queda ahí, como tambaleándose de un lado a otro, sin lograr estabilizarse, hasta que termina apoyando la mano en el suelo. En ese momento, Montserrat le ofrece el cuchillo. Valeria, bajo toda esa presión, recuerda que apenas tiene 14 años, no quiere echarse para atrás, no quiere que la vean como una cobarde. Entonces Montserrat vuelve a acercarle el arma y le pregunta, desafiante: «¿A poco también esto te da miedo?». Sintiéndose acorralada, con la angustia propia de sus 14 o 15 años, la chica toma el cuchillo, hace una mueca de dolor y, en lugar de solo apoyarla, se hace un corte en la mano. Lo hace para demostrar que es valiente, algo que nadie, absolutamente nadie, debería intentar. Además, no tienes idea del daño tan grave que te puedes causar con esas tonterías.
Ella aprieta el puño, con la mano ensangrentada, y se inclina para ver a su amiga Guadalupe, que sigue con la mano pegada al suelo. Montserrat comienza a recitar unas palabras, frases que Guadalupe jamás podrá borrar de su mente. Cada cierto tiempo, cuando se queda sola, siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo al recordarlo. No voy a decirte exactamente qué fue lo que dijo, pero te darás una idea. Aquí te traigo mis 2 sacrificios, y sigue con la oración. Te las ofrezco, te las regalo, benefíciame. Finalmente, Montserrat termina cortándose ella también la mano. Jocelyn no puede ver con claridad lo que ocurre, porque no es capaz de levantarse. Mientras la otra hablaba, sintió como si 2 manos pesadas se hubieran posado sobre su espalda, obligándola a quedarse agachada con la frente pegada al piso. Guadalupe solo podía ver cómo su amiga temblaba, completamente paralizada. Después de eso, la chica se agachó, tomó la ouija y dijo: «Te invoco a ti, que estás». Sentía una presión que le doblaba la espalda, obligándola a mantener la cabeza baja y las manos contra el suelo, mientras Guadalupe, aterrorizada, observaba la escena. La veía ahí, totalmente paralizada, temblando de pies a cabeza sin poder articular un solo movimiento. De pronto, la chica se inclinó, tomó la ouija entre sus manos y pronunció con voz fría: «Te invoco a ti, espíritu que me escuchas, hazte presente. Aquí estamos en el círculo. Te ofrezco mis 2 sacrificios. Manifiesta tu presencia. Dime si estás ahí». Guadalupe sigue agachada, temblando de miedo. Jocelyn no puede ni mirar. Sabe que Montserrat está en la tabla porque escucha el roce de la pieza de madera con forma triangular arrastrándose sobre la superficie. Y oye a Montserrat sonreír mientras dice: «¿Si estás presente? ¿Aceptas mi sacrificio?». Y entonces Montserrat empieza a aplaudir, repetidamente. Ahí es cuando Jocelyn siente que algo anda muy mal porque, mientras escucha las palmadas de Montserrat, sigue oyendo cómo la tablita se desliza, sola sobre la otra. El puntero no deja de moverse. Montserrat continúa, lanzando preguntas. El objeto se desplaza sin control, y ella ya no sabe si es que está paralizada por un terror absoluto. Tiene la certeza de que justo detrás de la estatua alguien se acaba de levantar. Hay una presencia ahí, algo gigantesco, y en ese preciso instante intenta gritar, pero al abrir la boca, siente como si le hubieran sellado la lengua. La tiene tiesa, pegada al paladar. Cada vez que intenta articular palabra, el dolor es insoportable. Sus labios se cierran con más fuerza, como si tuvieran pegamento. Guadalupe, Guadalupe, ella no para de llorar. Está rota por dentro. Cuando voltea a la derecha, no puede dejar de temblar. Nota que el piso está mojado. Se da cuenta de que caen gotas de sangre desde su nariz. Guadalupe parece estar en trance, pero, al igual que ella, está totalmente inmovilizada. Montserrat solo sentencia: «Tómalo. Estos sacrificios son tuyos. Dame lo que te pido». En cuanto suelta esas palabras, el hechizo se rompe. Ellas logran moverse y comienzan a sollozar desconsoladamente, con un llanto profundo y desbordado. Salen huyendo de aquel sitio y, durante los siguientes 2 meses, no vuelven a saber de Montserrat. Sin embargo, la existencia de estas chicas se convierte en un infierno absoluto, solo durante la primera semana. Al verse en la preparatoria, ni siquiera podían cruzarse la mirada. Les daba una vergüenza terrible haber sido parte de aquello. La culpa las consumía. Con solo recordarlo sentían cómo se les erizaba la piel. Haber sentido que perdían el control de su propio cuerpo fue la experiencia más traumática de sus vidas. No necesitaban decir nada. Bastaba con mirarse. Cuando lograban cruzarse de reojo por un segundo, todo estaba ahí. El arrepentimiento, el miedo y el dolor. La segunda semana fue imposible asistir a la escuela. Sencillamente no podían, porque, de forma inexplicable, Valeria ya no conciliaba el sueño. Tenía miedo. En cuanto cerraba los ojos, empezaban a ocurrir cosas extrañas, perturbadoras. Sentía a veces que unas manos enormes le aprisionaban las muñecas, apretando con una fuerza tal que sentía que le iban a fracturar los huesos. Y ella no podía hacer absolutamente nada. Regresaba esa sensación de tener la lengua pegada al paladar, tan rígida que le causaba un dolor agónico. Intentaba soltar, aunque fuera un suspiro, un poco de aire, cualquier ruido para pedir auxilio, pero sentía como si alguien le sujetara la mandíbula con fuerza, sellándole los labios con pegamento.
Ahí, encerrada en su habitación, en plena noche, acosada por algo invisible. Pero lo peor vino después. Empezaron las visiones. Escuchaba pisadas justo encima de ella, como si alguien caminara por el techo o se arrastrara sobre su cabeza. Abría los ojos, no veía nada, pero la presencia estaba ahí, tan real que le impedía moverse. Aún así, eso no era lo más aterrador. Lo peor para Jocelyn era cuando, por fin, recuperaba el movimiento en su cuarto. Se daba cuenta porque la puerta se cerraba de golpe, con un chasquido seco de la cerradura. En ese momento recuperaba la movilidad, pero la puerta quedaba sellada desde afuera. Y era entonces cuando veía una sombra observándola desde el exterior. Estaba en un segundo piso, sin cornisas ni techos intermedios. No había forma física de que alguien estuviera ahí. Y aún así, como si caminara por el aire, un rostro pasaba frente a la ventana a la altura de sus ojos. Ella se moría de espanto ante una presencia tan maligna y amenazante. Pero un día, alguien está afuera, en el patio. Aunque están en un segundo piso, no hay ningún tipo de cornisa, ni techito, ni nada. No hay forma física de que alguien estuviera ahí afuera. Y no es como si alguien estuviera caminando, es que vio perfectamente a la altura de sus ojos un rostro que pasaba frente a la ventana. Se moría de miedo. Era una presencia tan amenazante, tan espantosa. Pero un día, ese mes tomó una decisión. Iba a encarar aquello. No dejaría que ese miedo la destrozara por dentro. Así que se armó de valor y giró la cabeza hacia la ventana, porque del otro lado un rostro la observaba. Era una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba puesto un vestido de novia, aunque estaba totalmente hecho trizas y deshecho. La parte baja de su rostro era una pesadilla. La piel se veía amoratada, como si estuviera pudriéndose. Sus dientes estaban negros, podridos, y aún así lucía una sonrisa aterradora mientras la espiaba a través del cristal. En cuanto Valeria vio aquella visión, lanzó un grito desgarrador, y esa cosa comenzó a caminar por el aire hasta desvanecerse por completo. A partir de ese momento, la novia se le aparecía en todas partes, e incluso invadía sus sueños y su propia casa. Estaba ahí, en pleno día, viendo la televisión, y al apagarla, el reflejo en la pantalla mostraba a la novia justo detrás de ella. Era la imagen más espeluznante que alguien pudiera imaginar. Valeria gritaba presa del pánico, con los nervios completamente destrozados. Sus papás estaban desesperadísimos. Ya iban casi 10 días y medio sin que la niña pudiera pegar el ojo. Tenía unas ojeras profundas y aterradoras. Cada vez que le hablaban reaccionaba de forma violenta. Estaba completamente fuera de sí. Sus nervios estaban destrozados. Su mamá y su papá estaban desesperados. Ya van casi una semana y media que la niña no duerme. Tiene unas ojeras espantosas y, cuando le hablas, reacciona a duras penas. Está completamente alterada. Le preguntan: ¿has consumido algo? ¿Te has metido en algo raro? ¿Qué es lo que te está pasando? Jocelyn no sabe cómo explicarlo. No tiene ni la menor idea de cómo ponerlo en palabras. Y es entonces, de un momento a otro, que sus papás le dicen: tienes que ir a misa. La llevan a una iglesia y, al llegar, la iglesia empezó a llenarse de un odio terrible. Ella estaba furiosa, con ganas de destrozar todo lo que tenía enfrente. Entonces le sugirieron: vamos con el padre para que te confieses. Pero ella volteó a ver a su mamá, aunque era como si no la reconociera, y le escupió: «Confiésate tú, perra». Se largó de ahí, dejando a sus papás en shock por verla comportarse de esa forma tan violenta. Pero lo más aterrador no fue solo el insulto, sino que esa no era la voz de Valeria. Sonaba rasposa, como la de una anciana, y sus ojos, ellos no tenían idea de que ella podía hacer eso. Podía ponerlos totalmente en blanco mientras hablaba, y también mientras se movía. Al salir, Jocelyn se quedó sentada afuera, simplemente balanceándose de una manera extraña. Tenía un movimiento repetitivo, un vaivén constante que no paraba. Iba hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez, sin detenerse. Le hablaban y no respondía. Intentaron levantarla, pero la niña pesaba una barbaridad. Era imposible moverla. Después de casi 30 minutos, ella volvió en sí y empezó a llorar desconsolada. Decía que se sentía muy mal, así que se la llevaron a casa, pero al llegar, el ambiente estaba cargado de tensión. Le suplicaban:
Por favor, dinos qué pasó. Estás actuando de una forma muy rara. Lo de la iglesia no fue normal. Ella juraba que no recordaba nada. Y justo en ese instante, sufrió otro de sus apagones mentales. Su mente se quedó en blanco otra vez. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente regresó, sus papás estaban ahí, con los ojos bien abiertos y muertos de miedo. Durante los últimos 20 minutos, Valeria había empezado a soltarles información. Les contaba detalles minúsculos de sus vidas, cosas de cuando eran solteros y ni siquiera se conocían. Eran secretos que nadie más sabía, cosas que ni ellos mismos recordaban, detalles de momentos donde nadie los vio, episodios de los que no estaban nada orgullosos. Y en el momento en que escucharon todo eso salir de su boca, de la garganta de su hija salía la voz de una anciana, y con los ojos totalmente en blanco, ellos sabían que eran secretos que nadie más podía conocer. En ese instante, la madre tuvo claro que necesitaban un exorcista. La situación se había vuelto insostenible. Empezaron a buscar iglesias y les hablaron de un padre que realizaba sanaciones, alguien que de verdad podía ayudarlas. Decidieron llevar a la niña y, en cuanto la tuvieron frente a ellos, escucharon de nuevo la voz de aquella anciana. La niña empezó a decirles cosas personales que nadie más podría saber. Llegaron a la iglesia y, aunque el exorcista no estaba, porque se estaba celebrando la misa, les dijeron que la llevaran a comulgar. Así lo hicieron. La llevaron al frente, donde una monjita estaba repartiendo la comunión. El sacerdote se acerca y le dice: «Tus padres me comentaron que tienes un problema del que necesitas hablar», pero ella solo le dedica una sonrisa gélida y responde: «Yo soy tu Dios, padrecito». Al escuchar eso, el cura se pone mortalmente pálido y siente que se le hiela la sangre. Aunque se rumorea que él tiene el don de sanar, jamás se había enfrentado a algo así. Supo al instante que estaba frente a una presencia demoníaca. El hombre, visiblemente alterado y nervioso, le suelta: «Perdónenme, pero no puedo ayudarlos. No sé qué hacer en situaciones como esta. Yo no soy exorcista». Los deriva a otra iglesia donde supuestamente hay un sacerdote de renombre que realiza exorcismos con frecuencia y siempre ayuda a los necesitados, aunque nunca saben exactamente a qué hora encontrarlo. La niña lleva más de un mes en este infierno. Ya no va a clases, no puede dormir y se ha convertido en una amenaza constante para todos. Ella les confiesa, entre lágrimas, que en su cabeza escucha una voz que le ordena lastimar a sus padres, a su hermano y a cualquier persona que se cruce en su camino. Y cuando se queda a solas, esa misma voz le repite una y otra vez que se haga daño, un daño atroz, del tipo que deja marcas permanentes en el cuerpo. Ya sabes a lo que me refiero. Con esa voz martillándole la cabeza, la debilidad la consume. Las noches se han vuelto una tortura interminable. Durante el día, sufre lapsos donde algo toma el control de su cuerpo, empezando a caminar por la casa riéndose como una desquiciada. A veces sale corriendo de casa sin una gota de ropa, cometiendo toda clase de actos propios de alguien que perdió totalmente el juicio. Lo más extraño de todo es que, cuando la llevan al médico, no encuentran absolutamente nada. Para ellos es una niña totalmente normal. Le hacen exámenes de sangre y chequeos completos, y está perfecta. La llevan con psiquiatras y psicólogos, pero no hallan nada normal. Quizás están exagerando un poco las cosas, les dicen, porque claro, ninguno de esos doctores estuvo ahí para presenciar los cambios en sus ojos. Ninguno escuchó la voz de aquella anciana ni fue testigo de cómo la niña empezaba a soltar secretos que nadie más podía conocer. Al llegar a la otra iglesia, el sacerdote que está oficiando misa le sugiere que la niña pase a comulgar. Se acercan al altar, donde una monja está repartiendo la hostia, pero cuando la religiosa se la acerca, la niña suelta una carcajada burlona. De repente, se la arrebata de la mano, la rompe, la tira al suelo y la aplasta con el pie gritando: «Eso es lo que se merece, eso es lo que se merece», y mucho más. La monja, boquiabierta y sin entender nada, mira a los padres, quienes no saben ni cómo reaccionar ante tal horror. La religiosa apenas acierta a decir: «Voy a pedir mucho por ella, entiendo por lo que están pasando, que Dios te bendiga». Pero ella se gira de nuevo y le responde con desprecio: «Que te bendiga a ti, padre, yo no necesito eso», y sale de la iglesia caminando como si nada. Ante lo sucedido, la monja corre a hablar con el sacerdote, y solo 20 minutos después, aparece un exorcista. Probablemente vivía allí.
aunque no oficiaba la misa, pero tras escuchar el reporte de la hermana, comprendió la gravedad del asunto. Sale de inmediato y comienza a realizar los ritos de exorcismo con la niña, y es aquí donde todo se vuelve aún más turbio. Hasta ese momento, Jocelyn no le había contado ni una palabra de lo que ya sabes a sus padres. Todo ese rito extraño, lo ocurrido en la casa embrujada y las atrocidades que hizo Montserrat, Jocelyn se lo había callado todo. La monjita acercó la hostia hacia ella, pero entonces la niña, con una mueca de burla, se la arrebató de las manos. La tiró al suelo, la pisoteó y gritó: «¡Eso es lo que se merece! ¡Eso es lo que se merece y mucho más!». La monjita, sin entender nada, se quedó petrificada. Miró a los padres, quienes no sabían ni qué decir. La religiosa, temblando, alcanzó a decir: «Voy a rezar mucho por ella, entiendo por lo que están pasando, que Dios los bendiga». Entonces, la niña se volvió hacia ella y le soltó: «Que te bendiga a ti, padre. Yo no necesito esas cosas», y salió de la iglesia caminando con total tranquilidad. Tras ese incidente, la monjita habló con el sacerdote y se retiró. 20 minutos después, llegó el exorcista. Quizás él vivía ahí o estaba cerca, pero al enterarse del caso por la monjita, comprendió la gravedad del asunto. Salió de inmediato y comenzó con los ritos de liberación. Aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. Hasta ese momento Jocelyn no les había contado nada a sus papás sobre lo que tú ya sabes. Aquel rito extraño, la casa embrujada, las atrocidades de Montserrat. Jocelyn no había dicho una palabra, pero Montserrat, ella lo sabía todo. La entidad, a través de la niña, le ordenó: «Tráeme a tu esclava». La madre, aterrada, respondió: «No te voy a traer a nadie, ni siquiera sé quién eres». Fue entonces cuando vio algo aterrador. La mirada de su hija cambió por completo. Sus ojos se tornaron negros como el azabache, y con esa voz gutural le repitió: «Trae a mi esclava, ahora». La madre le cerró la puerta en la cara y un par de horas después, al volver a abrirla, lo único que encontró fue una marca de una mano ensangrentada justo en la entrada. Hubo varios intentos más en los que Montserrat buscó a Jocelyn, intentando desesperadamente hablar con ella, pero el sacerdote fue muy claro: «No vuelvas a dirigirle la palabra bajo ninguna circunstancia. Haz exactamente lo que te digo, al pie de la letra. Las oraciones, las misas, todo tiene que ser tal como te ordené». Jocelyn siguió las instrucciones al dedillo. Se volvió su única prioridad, lo único que importaba en su vida. 7 meses más tarde, la liberación por fin concluyó. Lamentablemente, en los obituarios del día siguiente, encontraron que una tal Montserrat había fallecido. Pero queda una duda inquietante. ¿Qué pasó con Guadalupe? Guadalupe nunca regresó a la preparatoria. No volvió a dar señales de vida. Jocelyn tiene claro que si hace 25 años, cuando esto ocurrió, los padres de Guadalupe no tomaron las mismas precauciones que los suyos, es muy poco probable que Guadalupe siga entre nosotros. Por eso te lo digo de corazón, no te recomiendo jugar con esas cosas. El abuelo está en el hospital, convaleciente, y entonces empiezan los problemas. Hay algo sobre esa casa embrujada y lo que hizo Montserrat que Jos nunca llegó a contar. ¿Sabes por qué? Porque no recordaba absolutamente nada. Su mente lo había borrado por completo. Ni siquiera se cuestionaba por Montserrat o por Guadalupe. Simplemente no estaban ahí. Sus ojos reflejaban una vergüenza profunda, un asco inmenso, ansiedad y una culpa que le quemaba por dentro. Era una sensación indescriptible. No comprendía qué le pasaba. No lograba entender por qué ella no podía mirar a Guadalupe, por qué le resultaba imposible estar cerca de ella. Con todo lo que estaba viviendo, Guadalupe dejó de tener cualquier importancia. Ni siquiera cruzaba por sus pensamientos. Allí, frente al sacerdote durante el exorcismo, fue cuando la entidad empezó a soltarlo todo, revelando cada detalle del pacto que habían hecho. El cura, reconociendo el ritual, sentenció: «Vendiste tu alma al maligno». Ella, horrorizada, respondió: «Pero si yo no vendí nada, te engañaron», replicó él. «Pero tú accediste, fuiste parte del ritual y les abriste las puertas. Ahora ellos viven en ti». El padre le advirtió con tono grave: «Ten mucho cuidado, porque vamos a intentar revertir esto y es algo muy peligroso. Van a buscarte. Necesito que cambies radicalmente tu rutina», le dijo. «Tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra sin fallar en nada. ¿Puedes hacerlo?». Jocelyn asintió, decidida. Entonces,
el sacerdote le lanzó una orden tajante: bajo ninguna circunstancia vuelvas a hablar con Montserrat. Fue como si él supiera lo que vendría, porque apenas 3 días después, Montserrat apareció en casa de Jocelyn. Lo más inquietante es que Montserrat no sabía dónde vivía Jocelyn. Nunca habían estado ahí, jamás había conocido a sus padres. Llegó tocando la puerta con una desesperación total. Cuando la madre de Jocelyn abrió, se encontró con una chica que lucía perturbada, casi enloquecida. Tenía tatuajes en los brazos que se le notaban a pesar de traer manga larga, y el rostro le lucía pálido, con unas marcas negras extrañas pintadas sobre la piel. La chica miró a la señora y le soltó: dígale a su hija que salga, necesito hablar con ella. La madre, confundida, preguntó: ¿quién eres? Lo aterrador fue cuando Montserrat mencionó por su nombre a la madre de Jocelyn. Valeria nunca les había contado el nombre de sus padres, pero ella lo sabía. «Tráeme a tu hija ahora mismo», gritó Montserrat. «No te voy a traer a nadie, no sé ni quién eres», respondió la madre cerrándole la puerta en la cara. En ese instante, la madre cuenta que vio cómo la mirada de la joven cambió por completo. Sus ojos se volvieron negros como el vacío. Con una voz que ya no era la suya, le exigió: «Trae a mi esclava». La señora cerró la puerta y un par de horas después solo encontró una marca de una mano ensangrentada en la entrada. Montserrat seguía volviendo a la casa, buscando a Jocelyn insistentemente, queriendo forzar una conversación, pero Jocelyn cumplía al pie de la letra las órdenes del padre. Ni una palabra, ni una mirada. Se enfocó totalmente en las oraciones, las misas y los exorcismos. 7 meses después, por fin terminó la liberación. Lamentablemente, al día siguiente, en las noticias locales reportaron a una tal Montserrat muerta. Pero queda una duda: ¿qué fue de Guadalupe? No volvió a la preparatoria, jamás dio señales de vida. Jocelyn está convencida de que si hace 25 años los padres de Guadalupe no tomaron las mismas medidas drásticas que los suyos, es muy probable que Guadalupe ya no esté con nosotros. Por eso te lo digo en serio, no te recomiendo jugar a esas cosas. Jamás había soltado prendas sobre quiénes eran sus padres, pero Montserrat, no sé cómo, lo sabía. Y va y le suelta: «Tráeme a tu hija ahora mismo». «Jos, firme», le respondió. «Ni loca, no te voy a traer nada, no tengo idea de quién te crees que eres». Ahí fue cuando la madre soltó la sopa. Vio cómo a la niña le cambió la mirada en cuestión de segundos. Sus ojos de repente se le pusieron completamente negros, como el carbón. La voz le cambió por completo y le ordenó: «Trae a mi esclava, ahora». Ella, muerta de miedo, le cerró la puerta en la cara. Un par de horas más tarde, al abrir de nuevo, lo único que encontró tirado allí fue una mano ensangrentada. Y la cosa no quedó ahí. Montserrat empezó a aparecerse en casa de Jocelyn buscándola, insistiendo en hablar. Se notaba que quería algo, que no iba a parar hasta conseguirlo. Pero el padre de Jocelyn había sido clarísimo: prohibido volver a hablar con ella, ni una palabra más. Tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra, sin cuestionar nada. Las oraciones, las misas, los exorcismos, todo tenía que hacerse exactamente como él indicaba. Jocelyn lo hizo al pie de la letra. Se lo tomó tan en serio como si le fuera la vida en ello. Se convirtió en su única prioridad. No existía nada más en su mundo durante esos meses. 7 meses después, por fin, la liberación terminó. Lamentablemente, al día siguiente, en la sección de obituarios, apareció el nombre de Montserrat. Estaba muerta. Pero queda una duda en el aire. ¿Qué pasó con Guadalupe? Guadalupe nunca volvió a aparecer por la preparatoria. Se esfumó. No volvió a dar señales de vida. Jocelyn tiene una espina clavada con eso. Si hace 25 años, cuando ocurrió todo esto, los papás de Guadalupe no fueron tan precavidos como los suyos, entonces es muy probable que Guadalupe, a día de hoy, ya no esté aquí con nosotros. Por eso te lo digo de corazón. Ni se te ocurra jugar a esas cosas. No vale la pena el riesgo. Si eres de los que no creen nada paranormal, si eres un escéptico de hueso colorado, entonces tienes que escuchar la historia que me compartió Javier. Mira, te cuento. Javier era de los que no creía absolutamente en nada. Y cuando digo en nada, es en nada, ni en lo sobrenatural, ni en Dios, ni en ninguna deidad. Tampoco creía en contactos con seres superiores, ni en entidades oscuras, ni en cosas del infierno. Nada de eso le pasaba por la cabeza, ni fantasmas, ni espíritus, ni almas en pena. Así vivió siempre,
hasta que le tocó vivir algo realmente perturbador. Resulta que su abuelo cayó gravemente enfermo, y hay que decir que ellos tenían un vínculo increíble. Era una relación preciosa que nació cuando Javier era apenas un niño. Para él, su abuelo fue casi como un segundo padre, su gran maestro de vida. En el patio de la casa del viejo había un limonero enorme, gigantesco. El abuelo solía levantarlo en vilo y subirlo a las ramas para que Javier bajara los limones. Mientras el pequeño recogía la fruta, el abuelo le recitaba poesía, le enseñaba canciones o le leía libros. Javier era inmensamente feliz. Vivía sus propias aventuras ahí arriba, pero no todo era juego. Al bajar, el abuelo le hacía exámenes, preguntas sobre lo que habían leído. Era su forma de asegurarse de que Javier aprendiera, y a él, lejos de molestarle, le encantaba. Fue un recuerdo tan entrañable, ese interés del abuelo por su educación, que le marcó la vida para siempre. Tanto así que años después, cuando Javier tuvo sus propios hijos, siempre intentaba enseñarles algo nuevo a través del juego. Ahora, con el abuelo tan enfermo, Javier está destrozado, hecho pedazos. El diagnóstico es claro, y ya no hay nada que hacer. Los médicos fueron tajantes. El hombre ya es muy mayor y está muy delicado, al punto que la familia decidió que ya era hora de dejarlo descansar. Javier siente una rabia inmensa, una impotencia que le quema por dentro. Tiene una espina clavada en el corazón. Hace más de 10 años que no pisaba la casa de su abuelo. Lo quería muchísimo, claro, pero solo lo veía en reuniones familiares o cuando el viejo iba a la ciudad. Pero la casa del pueblo, donde Javier está ahora mismo, no la visitaba desde hace más de una década. Mientras toda la familia está pendiente en el hospital, él decide irse a la vieja casa. Pidió las llaves con la intención de revivir esos momentos de su infancia. Necesitaba conectar con ese abuelo que recordaba para poder despedirse, porque se sentía vacío, roto por dentro. No sabía cómo afrontar el final, y al entrar, cada habitación era un golpe de recuerdos. Aquí me sentaba en sus piernas, pensaba, mientras percibía el aroma de sus perfumes. Al abrir el cajoncito donde los guardaba, por un par de segundos se sintió otra vez como un niño pequeño, pero la realidad lo golpeó de frente. El abuelo no estaba ahí, estaba en el hospital, apagándose poco a poco. Entonces empezaron los reclamos, la rabia contra el destino. ¿Cómo puede ser esto?, se decía. ¿Por qué se lo llevan a él, que es una persona tan buena? Javier, en medio de su dolor, alzó la vista y gritó, sin saber realmente a quién se dirigía. Se dijo a sí mismo: no caigas en la estupidez de buscar a Dios solo en el último momento, porque Dios no existe. Estaba convencido de que, al final, no iba a pasar nada con su abuelo. Simplemente dejaría de estar, y ya. Y en ese instante comenzó un diálogo interno, muy extraño, en el que una parte de él parecía: el abuelo está en el hospital, recuperándose. Y es entonces cuando todo empieza a ponerse raro. Las preocupaciones se transforman en rabia. Piensa, ¿cómo puede ser? Si hay gente mala, ¿por qué? ¿Te lo estás llevando a él? Es una persona tan linda, tan buena. Todos lo queremos, tanto. Entonces Javier voltea y pregunta, ¿con quién estoy hablando? Y dice, Javier, por favor, no hagas esa estupidez que hace mucha gente, que en el último segundo es cuando se acuerdan de Dios. Él no existe. Después de esto, yo sé que no va a pasar nada con mi abuelo. No hay nada después. Se acabó. Ya no va a estar. Y punto. Empieza este diálogo extraño donde una parte de él parece que conecta con algo que alguien más le sugiere. Tal vez le dicen, habla con tu abuelo, pídele a Dios. Pero por otro lado, su lado más racional le grita, nada de eso existe, son puras tonterías, enfócate en lo real. Le dicen, ve con tu abuelo para cerrar tu ciclo, habla con él y sigue adelante. Aquel día, para Javier, la mente se le volvió un infierno. Empezaron a derrumbarse todos esos muros de lógica que tenía. Y no fue por una prueba física, no, fue porque cuando las emociones entran en juego, ya no es tan fácil racionalizar todo. Llegó la noche y no sabía si quedarse ahí o marcharse, pero de pronto le vino un recuerdo increíble. La última vez que vio a su abuelo, 10 años atrás. Aquel día al viejo le dolían muchísimo las piernas, apenas podía
mantenerse de pie, así que estaba sentado en su mecedora, justo enfrente del televisor, balanceándose de un lado a otro. Mientras Javier platicaba con él, su abuelo empezó a cantarle aquellas canciones que le entonaba cuando era niño. Incluso le recitó un par de poemas. Fue un momento mágico. Ojo, estamos hablando de que Javier ya era un adulto y hasta tenía un bebé, así que fue un instante precioso. Quiso revivirlo. No encontró la mecedora por ningún lado, pero el televisor seguía ahí. Se sentó en el sofá e intentó con todas sus fuerzas evocar esa imagen. Quería que el recuerdo se sintiera vivo en ese preciso instante. Y aunque era de noche, de repente la habitación se iluminó. A través de esa visión pudo ver a su abuelo ahí sentado y meciéndose. Hasta lograba escuchar el chirrido de la mecedora. Fue algo muy muy extraño, porque al verlo tan real, le dijo: abuelo, muchas gracias por todo el tiempo que estuviste conmigo. Vio cómo el abuelo volteó, le sonrió, y entonces entró un aire helado, una corriente tremendamente fuerte, a pesar de que la casa tenía todas las puertas y ventanas cerradas. Ese viento se volvió gélido, la temperatura bajó al instante, y esa imagen que él estaba contemplando desapareció en un segundo. Todo quedó sumido en la oscuridad. El televisor seguía frente a él, pero entre el aparato y el sofá había una sombra enorme. Él estaba mirando fijamente cuando todo se esfumó. La temperatura volvió a la normalidad, pero algo en su corazón le dijo que, efectivamente, logró despedirse. Cuando arrancó el coche rumbo al hospital, lo primero que hizo fue mirar el reloj. Eran las 12:15. Al llegar, le dieron la noticia. Su abuelo ya se fue. Murió a las 12:12, justamente en el momento en el que él vio aquella sombra, justo cuando pudo despedirse. Desde entonces, Javier me dice: yo no creía, pero ahora sí, y me gusta creer que realmente pude decirle adiós a mi abuelo. Elías Merchant tiene unas historias paranormales en su canal que son realmente tétricas. Aquí les voy a contar un par que escuché y que me encantaron. Resulta que Elías Merchant, no sé si fue militar, pero se nota que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema. Creo que formó parte del Ejército Nacional Mexicano. Sí, me equivoco. Por favor, corríjanme en los comentarios. Tiene varias anécdotas que cuenta a su manera, con su estilo, así que ahí les va. En una ocasión, 2 soldados atraviesan una sierra. Van caminando los dos, ya están extremadamente cansados, tienen mucha hambre y llevan una cantidad de dinero que les había entregado su equipo de trabajo, porque debían llegar a un punto. Iban camino a un pueblito para comprar provisiones. Ya habían pasado de las 10 de la mañana, estaban agotados, como te digo, y de repente se topan a un señor sentado sobre una piedra. El hombre traía un zarape y un sombrero de ala ancha. Ellos siguieron su camino, pasaron junto al señor y se enrumbaron hacia una brecha por donde se veía, a lo lejos, lo que parecía ser un pueblo. Entonces, el señor los detiene y les pregunta: ¿a dónde van? Ellos le responden: allá al pueblo, a comprar unas cosas. Y el viejo les dice: no vayan a ese pueblo, ahí no hay ninguna tienda, no hay nada. El pueblo al que de verdad quieren ir está todo derecho. Sí, está más lejos, les advierte, pero ahí sí hay una tienda. Y por favor, muchachos, si compran cosas, tráiganme un pan, cómprenme un panecito, que tengo mucha hambre. Ellos le preguntan: ¿seguro que aquí no hay tiendas? Él insiste: no hay nada, no vayan a ese pueblo, pero sigan por el camino que les digo. Van a topar con el pueblo correcto. Está más lejos, pero ahí encontrarán lo que buscan. Llegaron, compraron lo que necesitaban y estaban muertos de cansancio, así que se tomaron un momento para descansar. Cuando llegaron a la tienda, el encargado, después de que compraron todo, les pregunta: ¿de dónde vienen? Desde la sierra, le responden. Entonces ellos se acordaron y dijeron: oiga, ¿sabe qué? Vimos que aquí en la tienda no tiene pan y nos acordamos que necesitábamos uno. El tipo se les queda viendo y les dice: ¿se toparon al sujeto del zárape y el sombrero? Ellos, extrañados, preguntan cómo lo sabía. Él les advierte:
Van a tener que regresar por ahí porque es el único camino. Ahí va a estar, pero no le hablen. Si le dan su pan o se ponen a platicar con él, los va a convencer de que lo acompañen a ese pueblo. Ese pueblo está abandonado, no vive nadie, y los que entran ya no salen. Cuando regresaban caminando por la sierra, estos dos soldados, que son personas con una formación que les da un carácter muy fuerte y para quienes estas situaciones no suelen ser gran cosa, volvieron a toparse con el tipo del sombrero y el zarape. Algo les decía, una corazonada, que no debían hacerle caso. El hombre les dice desde que los ve acercarse: ¿traen mi pan, jóvenes? ¿Me pueden acompañar? La casa la tengo aquí rápido, en el pueblito, acompáñenme. Ellos siguieron caminando sin darle la espalda. Entonces el hombre les grita: la próxima vez no se pierdan, jóvenes, o si no, me van a tener que acompañar. Y se escuchó una carcajada macabra a sus espaldas. Estaban muertos de miedo. No quisieron voltear y simplemente siguieron caminando hasta llegar con su grupo de milicia. Pero hay otra historia que vivieron otros militares. Y esto, corrígeme si me equivoco, es que cuando los militares forman un vínculo, como si fueran una pareja que se cuida las espaldas, que están al tanto uno del otro y se hacen cargo entre sí, a esa pareja le llaman antigüedad. Resulta que un cadete o militar que ya tiene a su compañero está pasando lista de los reclutas en cierto lugar para saber quiénes están presentes. Empieza a tomar todos los datos: quién es, de qué regimiento, qué edad tiene, etc. Luego va con su antigüedad, su compañero, le muestra la lista y le dice: estas son las personas presentes en el cuarto. El compañero comienza a revisar y al llegar a cierto nombre le dice: ¿quién te jugó la broma? ¿O me estás jugando una broma tú a mí? A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el recluta. Sí estaba allí en la cama, él me dio ese dato. Vamos para allá. Van hacia allá. Y cuando llegan, están todos excepto él. Entonces el militar empieza a preguntar si vieron al recluta que estaba ahí, que no es la gran cosa, hasta que se vuelven a topar al tipo del sombrero y el zarape. Y hay algo. Intuyen que no deben hacerle caso. El tipo les dice desde que se acercan: traen mi pan, jóvenes. ¿Me pueden acompañar a la casa? Aquí la tengo. Rápido en el pueblito. Acompáñenme. Ellos comienzan a caminar, pero no le dan la espalda. Él les dice: la próxima vez no se pierdan, jóvenes, o si no, me van a tener que acompañar. Y se escuchó una carcajada macabra a sus espaldas. Estaban muertos de miedo. No quisieron voltear atrás y simplemente siguieron caminando hasta su grupo de milicia. Pero hay otra situación que vivieron otros militares. Corrígeme si me equivoco, que cuando a los militares se les asigna a otra persona como vínculo, como si fueran una especie de dueto para cubrirse las espaldas, para estar uno al tanto del otro y hacerse cargo de su compañero, a esa pareja le llaman antigüedad. Entonces está un cadete o un militar que ya tiene a su pareja, y él está tomando la lista de los reclutas que están en cierto lugar para saber quiénes están ahí, presentes. Comienza a registrar todos los datos: quién es, de qué regimiento, qué edad tiene, etc. Entonces va con su antigüedad, su compañero, le muestra la lista y le dice: estas son las personas presentes en él. Entra al cuarto y empieza a revisar, pero cuando llega un nombre específico le dice: ¿quién te gastó esta broma? ¿O me estás bromeando tú a mí? No, no, espera. A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese recluta, él estaba ahí en la cama, fue él quien me dio ese dato. Vamos para allá. Y se dirigen al lugar, pero al llegar, se dan cuenta de que están todos los soldados, excepto él. Entonces empieza a preguntar desesperado si alguien vio al recluta que estaba ahí, sí, y seguíamos pintando una pared, pero al día siguiente, esa misma pared aparecía llena de marcas. Le insistían en que no, que la cama estaba vacía, pero él sentía que su compañero estaba aún un poquito frío. Estaba helado. No le estaba gustando ni un pelo lo que escuchaba. Salen de la habitación y le suelta: dime que me estás gastando una broma. Dime que no es cierto. No sé por qué me dices eso. No es ninguna broma. Había un muchacho allí. Yo no sé por qué insisten en que la cama estaba vacía. ¿Acaso se pusieron de acuerdo? Y lo empieza a describir. Conforme va soltando detalles, el otro, su compañero,
Se empieza a poner cada vez más nervioso y más helado. Le dice: mira, te voy a hablar claro. Esos datos son de mi antiguo compañero. Él murió en combate. Si me estás dando todos sus datos y la descripción coincide, parece que se te apareció. Y Alan Machin tenía otra historia que me llamó mucho la atención. Resulta que, de repente, en un pueblito, un militar llega a tocar la puerta de una de las casas. Le abre un señor de unos 45, 50 años, y le pregunta: ¿qué pasó, joven? El militar le contesta: disculpe, señor, que lo esté molestando tan temprano, pero fíjese que hay una chica que es novia de un compañero nuestro. Creo que es su hija. Ella es la novia de mi amigo. Y le empieza a dar todos los datos, con lujo de detalle, la descripción física. Y el papá nada más le dice: ¿y qué pasó? Bueno, ya llevan tiempo saliendo. Tenemos más de un mes aquí, y desde la primera semana, no sé en qué momento se conocieron. No sé si en el campamento o fuera, pero tenían mucha química. Ya los hemos visto varias veces, los hemos saludado, dice. Pero el problema es que desde ayer no se presentó a la guardia y nos dijeron que se había ido a ver a su novia, que habían quedado de verse en un cerro. El papá lo corta de tajo. Ya no lo busquen, no lo van a encontrar. ¿Cómo, señor? ¿De qué está hablando? Nuestro compañero estaba con su hija y le dice: sí, pregúntele a quien quiera. Mi hija murió hace más de 10 años y ustedes no son los primeros que llegan aquí a contarme esa historia. Nunca encuentran los cuerpos. Una vez que esa cosa que se hace pasar por mi hija, que no lo es, se los lleva al monte, los hace desaparecer. Pregúntele a quien quiera. Y parece que no lo encontraron. Si estás a punto de rentar o comprar una casa, te recomiendo que antes escuches esta historia. Raquel y Carlos son familia nocturna. Se descubrieron como tal, siendo pareja, casados y con muchos años de matrimonio. Eran familia nocturna de closet. Los dos escuchaban relatos de la noche, pero no lo sabían, porque cada quien lo hacía, digamos, con audífonos, en silencio, asustados. Y no fue sino hasta un día en el que estaban haciendo unos arreglos en una casa, porque ellos se dedican a eso, a la remodelación, que se dieron cuenta de que el otro estaba muy nervioso. Entonces uno le dice: tú estás así de nervioso porque escucharas lo que yo escucho. Resulta que era lo mismo. Entonces sí tenía motivos para estar así de nerviosa esa persona, ¿no? Recuerdo si fue Raquel o Carlos. El punto es que me dicen: narrador, te queremos contar lo que nos pasó. No somos víctimas del podcast, pero sí nos pasó algo paranormal después de conocer tu programa. No tiene nada que ver, pero nosotros creíamos, en serio, que las historias que cuentas ahí eran fábulas, fantasías, simples cuentos. Pero ya nos pasó, narrador. Y en serio, sí pasan estas cosas. Nosotros nos dedicamos a remodelar propiedades, y la verdad es que le agarramos el hilo perfectamente. Hace ya varios años compramos una casa. Generalmente, cuando adquirimos estos inmuebles, analizamos bien la inversión necesaria para luego poder venderla a un precio mayor. Nos fascina este negocio porque, al ver la cara de las familias cuando les entregamos la casa, es increíble. Les damos un acabado impecable, quedan preciosas. Hacemos reparaciones de calidad y transformamos el lugar por completo. Hubo una ocasión que encontramos una propiedad que era una verdadera ganga, a un precio de locos. Le íbamos a sacar una ganancia impresionante porque, honestamente, la casa no estaba en mal estado. Al contrario, estaba bastante sólida. Solo le hacía falta una mano de pintura, cambiarle el papel tapiz y renovar algunos detalles que ya no tenían muy buen gusto. Había muchas cosas antiguas. Se notaba que la primera dueña tenía gustos muy particulares y la casa conservaba esa esencia. Apenas nos hicimos con ella, nos pusimos manos a la obra. Quitar, poner, mover. No nos lo pensamos dos veces. Una vez que estuvo en nuestras manos, fuimos directo al grano, y como en todo negocio, mientras más rápido, mejor. Rápido y bien hecho.
Te cuento esto, narrador, porque sucedió algo extraño apenas la compramos. Habíamos ido a revisarla previamente. La habíamos inspeccionado, pero en el instante que fue nuestra, la casa parecía oponerse a cualquier remodelación. Entiende que llevamos más de 10 años en esto. Lo que te voy a contar jamás nos había pasado, ni una sola vez, y hemos estado en cerca de un centenar de proyectos. Jamás nos había ocurrido algo así. Escucha esto. Cuando llegamos, ambos empezamos a planear. Muy bien, aquí tenemos que cambiar esto. Allá hay que mover aquello. Hay que tirar el techo y repintar esta parte. Esta pared definitivamente lleva papel tapiz. Mira, este piso de madera está viejo. Vamos a quitar toda esta sección y pondremos algo nuevo. Vamos a generar un contraste de color aquí. Necesitábamos que este cuarto se viera más profundo y amplio. Así que planeamos estas combinaciones de colores que nos ayudarían. Y conforme íbamos avalando, el aire dentro de la casa se volvía cada vez más denso. De hecho, nos pasó algo que, hasta el día de hoy, sigo tratando de convencerme de que me lo imaginé, pero te lo juro, que cuando llegamos a esa casa eran más o menos las 10 u 11 de la mañana, y salimos a las 3 de la tarde. Son 4 horas planeando la remodelación, sacando presupuestos detallados, decidiendo qué quedaba mejor y qué no. Y narrador, te juro que mientras platicábamos y avanzábamos, la casa se oscurecía. Era como si fuera de noche. De hecho, cuando salí de ahí y vi el sol, me quedé impactada. Volteé con mi esposo y le dije, ¿soy yo o dentro de la casa estaba todo oscuro? Al mirar atrás, la casa se veía sombría, pero no tenía persianas ni cortinas. Dijimos, no hay que sugestionarnos. Vamos a seguir con lo nuestro. Íbamos camino a la tienda para empezar a comprar las cosas básicas que ocuparíamos, herramienta y materiales de cambio. En el camino, él me dice, oye, la casa se sintió medio rara, ¿verdad? Y yo le contesté, sí, sentía como mucha presión. Él añadió, a mí en un momento me faltó el aire. Bueno, narrador, a partir de ahí, remodelar esa casa fue una pesadilla, de las que no terminan. Empezábamos a pintar una pared y al día siguiente la pared aparecía son como invocaciones y posesiones. Bueno, te cuento que esta semana me encontré con historias del padre Amorth. Había marcas de manos y pintura tirada en el suelo. Era como si alguien se hubiera metido a la fuerza. Tuvimos que invertir en cámaras. Y escucha esto, narrador. Veíamos cómo se caían las tinas sin que hubiera nadie cerca. No grabamos videos ni nada porque, la verdad, eso no nos importa. No nos importa. Ese no es nuestro negocio. Nosotros nos dedicamos a remodelar. Mi esposo, cuando se queda solo en la casa, me empieza a contar sobre una viejita que ha visto varias veces reflejada en los espejos. Una viejita que se ve súper enojada, pero de verdad, súper enojada. Oye, narrador, te juro que no sé qué hacer. Nunca me había enfrentado a cosas así. Pongo un tapiz y al día siguiente aparece todo arañado. Estábamos empezando a montar unas cosas porque quitamos una parte de la cocina a la tarja o algo así. Estábamos instalando algo nuevo. Y al día siguiente todo estaba tirado en el piso. Tenemos 10 años en esto, estas cosas no pasan. Revisamos bien la madera antes de trabajar. La forma en la que hacemos las cosas es muy cuidadosa. Dejamos todo perfecto, así que alguien lo está desarmando a propósito. Ahí fue cuando me acordé de tu podcast y dije, aquí hay gato encerrado, algo está pasando. Me puse a preguntarle a todos los vecinos. Llevaba conmigo la descripción de la viejita. Empecé a preguntar, oiga, ¿cómo está? Somos sus nuevos vecinos, nos dedicamos a la remodelación, como hasta el 5º o 6º vecino, porque nadie nos daba información. Muchos eran nuevos o nunca convivían con nadie. Otros simplemente no nos querían ni abrir la puerta. Pero hubo un vecino que, cuando le dije que nos dedicábamos a remodelar y que habíamos comprado esa casa, soltó un silbido. Me dijo, uy, con esa no van a poder. Doña Concepción nunca ha permitido que remodelen esa casa. ¿Quién es Doña Concepción? Fue la primera dueña. Ella, junto con su esposo, fueron construyendo la casa y empezó a hacerla a su gusto. Te hablo de los años 60. Desde entonces han venido varias familias que intentan remodelarla y nunca pueden. Terminan yéndose. Yo le pregunté,
pero la señora falleció en la casa o algo así. Me dijo que no, que ella la vendió y como 10 o 15 años después falleció, pero desde que murió, nadie ha podido remodelar ni mover nada en esa casa. Es como si ella se hubiera quedado pegada ahí. Y narrador, pues a mí sí me hizo sentido. Fui y busqué a un padre. Vino a la casa y le dije: «Padre, en esta casa hay fantasmas, por favor, ayúdeme». Empezó a hacer un exorcismo. Recorrió cuarto por cuarto y no pasó nada. Nada de nada, excepto por un detallito del que el padre no se dio cuenta. O tal vez sí. Cuando se estaba despidiendo, dijo: «Pues miren, yo no sentí nada. No percibimos nada, pero la bendición de Dios ya está en esta casa. ¿Y saben qué? Hasta se ve más brillante, se ve más bonita». Cuando volteé, me di cuenta de que ya no estaba oscura y que doña Concepción ya se había ido. Y narrador, te lo juro, después de eso ni un solo problema con las remodelaciones. Pudimos cambiar todo y finalmente nos deshicimos de la casa. Si te gustan los relatos de exorcismos, este es uno de los más oscuros que he escuchado. Esta fogata de historias inició con un tema muy pesado, lo que parecen ser invocaciones y posesiones. Bueno, te quiero contar que esta semana me topé con historias del padre Amorth. El padre Gabriel Amorth fue el famoso sacerdote exorcista, y él fue aprendiz del padre Cándido Amantini. El padre Cándido era un sujeto muy peculiar. Gabriel Amorth lo describía como una persona con un don especial. Él decía que Cándido Amantini, su maestro, era el padre Gabriel Amorth. Fue un sacerdote exorcista que estuvo como aprendiz del padre Cándido Amantini. El padre Cándido era un tipo muy peculiar, alguien a quien Gabriel Amorth describía como una persona con un don especial. Él decía que Cándido, su maestro, sí, el padre Esteban, era alguien bastante extraño, un tipo que Gabriel Amorth solía describir como alguien con un don especial. Él aseguraba que Cándido, su maestro, ni siquiera sobre los exorcismos. Gabriel Amorth tenía una capacidad increíble. Con solo mirar a alguien o incluso una simple fotografía podía saber en cuestión de segundos si esa persona estaba poseída o no. No necesitaba más pruebas. Él mismo, el padre Gabriel Amorth, solía decir que no tenía ningún poder especial, que en realidad la única forma de confirmar si había un ente maligno dentro de alguien era esperando a que esa entidad se manifestara, porque si no, simplemente no tenía manera de saberlo. Él contaba que a veces los demonios no salían a la luz hasta el cuarto, quinto o hasta el 10º exorcismo. Pero el padre Cándido Amantini era diferente. El padre Cándido poseía un don especial. A menudo le hacía pruebas al padre Gabriel Amorth. Le ponía varias fotografías sobre la mesa y le decía: «A ver, Gabriel, dime por favor cuál de estas personas ha sufrido una posesión o está bajo influencia demoníaca ahora mismo». Y Amorth se reía y respondía: «Padre, no juegue conmigo, esto no se puede saber así». Pero Cándido insistía: «No, observa bien, por favor. Fíjate en los detalles y dime quién de estas personas está o ha estado poseída». Entonces, Gabriel Amorth señalaba una y decía: «Pues esta, porque tiene cara de enojada». Y Cándido le corregía: «No, Gabriel, esto no es un juego». Y él contestaba: «Padre, no me tome el pelo, eso no se puede determinar». Pero el padre Cándido le señalaba a otras personas: «¿Y esta? ¿No logras ver que son personas que cargan con algo?» Incluso con solo escuchar a alguien por teléfono durante un minuto, el padre Cándido sentenciaba: «Esta persona está endemoniada». Pero padre, ¿cómo lo sabe? Con el tiempo se hizo evidente que lo del padre Cándido Amantini era un don natural, una percepción que el padre Gabriel Amorth no tenía. Quizás las cosas pasaban por algo. Tal vez su don disminuyó con el tiempo, o fue un tema de inexperiencia, porque el padre Cándido Amantini lamentablemente terminó siendo víctima de un tipo de brujería que acabó quitándole la vida. Esta historia me la contó un exorcista que fue alumno directo del padre Gabriel Amorth, quien se enteró de primera mano sobre lo que le ocurrió al padre Cándido Amantini. No estoy seguro de si fue al principio o al final de su carrera, pero parece que allí empezó la enfermedad que finalmente le causó la muerte al padre Cándido. Es que los exorcistas viven en una constante batalla. Por un lado, lidian con los demonios y por otro con los brujos y sus maleficios.
Hay muchos que no creen en la brujería, y está bien. Es válido proteger tu mente de esas cosas, pero si me permites un consejo, te doy una recomendación. Aunque no creas en esto, muchas personas que pensaban igual terminaron experimentando esta terrible situación. Si alguna vez te topas con algún trabajo de brujería, jamás, por nada del mundo, lo toques con tus manos desnudas. Usa un palo, muévelo, aléjalo. Hay quienes dicen que te pongas guantes, pero yo te sugiero, simplemente rodéalo y sigue tu camino. El padre Cándido Mantini se encontraba frente a una persona muy afectada y se dio cuenta de que todo venía de un trabajo de brujería. Lograron ubicar dónde habían dejado el maleficio, cerca de la persona. ¿Y sabes qué? Dentro de una bolsa, en un paño, había un muñeco vudú destinado a esa persona, causándole terribles padecimientos. El padre Gabriel Amord era de otra época. Debes recordar que él fue quien logró que resurgiera el tema del exorcismo, cuando ya estaban intentando borrarlo y eliminarlo por completo de la iglesia. El padre Gabriel fue quien... Todo comienza cuando él empieza a registrar estos casos, y gracias a esa documentación que dejó el padre Gabriel, los demás exorcistas por fin empezaron a enterarse de los detalles de estos eventos. Empezaron a reunirse, porque antes de eso, nada de esto existía. Antes, a estos temas simplemente los hacían a un lado. De hecho, los trataban como algo extraño, como si fueran una peste. Así lo cuentan los mismos sacerdotes de la iglesia. El padre Cándido Mantini vivió precisamente esa época en la que ser exorcista era como tener una enfermedad contagiosa. Y aunque era un hombre muy querido por muchos, incluso por el cardenal y otros sacerdotes, no era alguien que contara con el apoyo o la información de otros colegas de su gremio. Quizás por eso, él no sabía que bajo ninguna circunstancia debía tocar la brujería directamente con las manos. Resulta que tocó aquel muñeco vudú, y a partir de ese momento, empezó a desarrollar una serie de tipos de cáncer, uno tras otro. Todo estaba directamente relacionado con el hecho de haber manipulado ese objeto de brujería. Parece que, según los chequeos médicos que le habían hecho antes, él estaba perfectamente sano, y aunque intentó realizar pequeños exorcismos, al final parece que esa enfermedad fue la que terminó consumiéndolo. Es que es un tema realmente fuerte, el de las maldiciones que terminan afectando físicamente el cuerpo. El padre Gabriel Amord lo tiene clarísimo por la historia de Ximena. Resulta que Ximena estaba a punto de casarse con su esposo. Tenían una relación hermosa. Ellos vivían en Italia y estaban completamente decididos a hacer su vida juntos, con un matrimonio 100% a la antigua. Te estoy hablando de algo que ocurrió, tal vez, entre los años 60 y los 80, para que te ubiques en la época. Entonces, Ximena va con el padre Gabriel Amord y le suplica que por favor los exorcice, a ella, a su esposo y a toda su familia. El padre Amord le dice: Ximena, ¿de qué estás hablando? Tú eres una mujer buena y tu esposo también lo es. Padre, nos están haciendo brujería, respondió ella. Nos están maldiciendo, nos están dañando desde hace mucho tiempo, pero ya me di cuenta de que es brujería lo que nos están haciendo. Y necesito que nos exorcice y nos proteja. ¿De qué hablas?, preguntó él, y Ximena le contó una de las historias más despiadadas que el padre Gabriel Amord haya escuchado jamás. Resulta que, justo antes de casarse, volviendo un poco en el tiempo, antes de que tuviera a su esposo y a sus hijos, este hombre estaba a punto de casarse con ella. Él estaba decidido a entregarse por completo a esa vida juntos y tenían planes increíbles. Pero todas las familias tienen a su oveja negra, y es fundamental entender que el lazo familiar tiene un peso enorme, y cuando se trata de brujería es todavía peor. Él tenía un hermano que siempre encontraba excusas perfectas para no trabajar, un sujeto realmente flojo. Este hermano estaba muy molesto, porque él, mientras tanto, estaba ahorrando dinero para su boda. Su mamá comenzó a exigirle dinero para ayudar al hermano, y en un arrebato de coraje, de rabia, porque al final, por muy buena persona que uno sea, no deja de ser humano, él exclamó de manera burlona y enfadada: Yo no le voy a estar dando ni un centavo a ese holgazán, dijo.
Ese tipo es buenísimo. Es un experto, aunque sea mi hermano, es un experto en inventar excusas para no trabajar. El hermano se ofendió, dio media vuelta y se fue. Pero la mamá, aquí es donde entramos en terrenos muy delicados. La mamá no era alguien que fuera precisamente justa. Tenía sus consentidos y él acababa de ofender al favorito número 1. Lamentablemente, este chico que estaba a punto de casarse no era el favorito. Quizás por eso tenía un carácter tan fuerte, porque no recibió tantos mimos y le tocó salir adelante por su propia cuenta. El favorito. Quizás por eso mismo templó tanto su carácter. Nunca fue de los que recibían caricias de más. Le tocó aprender a valerse por sí mismo y sacar la vida adelante a puro pulso, ver cómo otros fracasaban. Y digamos que eso terminó corrompiendo a su hermano, ese tipo que nunca movió un dedo, ¿sabes? Te cuento esto, porque lo que hizo su madre fue una verdadera crueldad, una falta de humanidad absoluta. En ese preciso instante, todo el cariño que ella decía sentir se fue a la basura, al ver cómo insultaban a su hijo predilecto, al que ella adoraba, a su favorito. Se giró hacia él y le soltó una sentencia terrible. Tu hermano está enfermo, y esa enfermedad le provoca un dolor constante. Pues bien, de ahora en adelante, tú vas a conocer y a vivir en carne propia el mismo infierno que él está pasando. Y te hablo de algo que ocurrió apenas 2 semanas antes de su boda. Fue de un día para otro. Perdió la movilidad de las piernas. Empezó con unos espasmos terribles por todo el cuerpo. Desfilaron por médicos, psicólogos, especialistas de todo tipo, pero no encontraban nada. Físicamente él estaba bien, pero simplemente no podía mover un solo músculo. Quizá era una afección de origen psicológico, pero tampoco lo trataban bien, y él no mejoraba. Después de ese conflicto, empezaron otros problemas de salud y el tipo terminó prácticamente inválido, sin fuerzas ni para levantarse. Luego se casan, las cosas mejoran un poco, llega el primer hijo y empiezan los problemas respiratorios. Nace el segundo y, de repente, aparecen tumores. Ya han pasado 10 años de matrimonio, 10 años de una lucha brutal. En 4 ocasiones les han detectado tumores malignos a los niños. Pero aquí viene lo extraño. Cuando llegan al quirófano, después de revisar 1000 veces los análisis de sangre y las radiografías, una vez que el niño está ahí, abierto en la mesa de operaciones, resulta que no hay nada, absolutamente nada. Pero claro, cuando les hacen nuevos estudios un par de meses después, esa cosa ha vuelto a aparecer. Y la pobre Ximena ya no sabe qué hacer. Se está volviendo loca. ¿Cómo es posible que su familia tenga tantas desgracias físicas? ¿Acaso le trajo mala suerte a toda la casa? Seguramente fue en ese momento cuando el esposo le confesó el oscuro secreto del conflicto que vivió con su madre. Pasa el tiempo, las tragedias continúan, y un buen día, el hombre decide ir a enfrentar a su madre una vez más. Discutieron de una forma tan violenta que la mujer, llena de odio, le gritó: «Que el cáncer se coma tu lengua». El tipo se fue de ahí, impactado por el horror de esas palabras. Al día siguiente le diagnosticaron cáncer en la lengua. Fue ahí cuando Ximena, desesperada, fue directamente con un sacerdote y le soltó: «Padre, nos están haciendo brujería. Ya lo entendí todo después de tanto tiempo. Me queda claro, y esto es lo más escalofriante. Después de 10 años de padecer ese cáncer en la lengua, tras una semana entera de exorcismos constantes, él y toda su familia recuperaron la salud por completo. Todo desapareció. No digo que cualquier enfermedad se cure así, pero ellos claramente habían sido víctimas de una maldición familiar lanzada directamente desde la boca de su propia madre. Y así, con este relato, queridos amigos que nos siguen en Relatos de la Noche Largo, en esta velada sombría, hemos llegado al cierre de nuestro viaje de hoy. Espero que estas historias les hayan brindado momentos de misterio, algún que otro escalofrío y mucha emoción. Es hora de apagar la luz, dejar atrás las penas del día, cerrar los ojos y entregarse a un descanso profundo y reparador. Muchas gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio aguarden para ser contadas. Les deseo una noche tranquila, que descansen muy bien, pero si en medio del silencio de la madrugada escuchan unos suaves golpes en la puerta, no se preocupen, quizás sea solo el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. Y así
con esta historia, amigos que sintonizan Relatos de la Noche Largo en esta madrugada sombría, llegamos al cierre de nuestro recorrido. Confío en que los relatos de hoy les hayan erizado la piel y dejado ese toque de misterio. Ahora, llegó la hora de apagar todo, de soltar las cargas, cerrar los ojos y entregarse a un descanso profundo y reparador. Mil gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar cuando caiga la noche, cuando las sombras regresen y nuevas historias cargadas de enigmas aguarden para salir a la luz. Les deseo un descanso tranquilo y que sueñen bonito. Pero si en el silencio absoluto de la madrugada oyen unos golpecitos suaves en la puerta, no se asusten. A lo mejor es solo el viento. Hasta la próxima y que descansen.